Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima controversia y sobre todo, muchísimas preguntas. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Ander Cell y Kerem Bürsin, específicamente, vamos a desentrañar ese misterio que dice, ¿son solo amigos? ¿Hay algo más detrás de esa amistad tan comentada? Prepárense porque vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada gesto que nos han dejado a lo largo de los años. Vamos a repasar su historia, desde sus inicios profesionales hasta el presente, buscando esas señales reveladoras que nos permitan llegar a una conclusión. Y por supuesto voy a compartir mi propia opinión al respecto. Antes de que nos adentremos en este apasionante análisis, quiero pedirles un favor muy especial. Si este es el primer vídeo que ven de mi canal, o si ya son suscriptores pero aún no le han dado a la campanita, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirse es totalmente gratis y les permitirá estar al tanto de todos mis nuevos vídeos, donde hablamos de temas interesantes, curiosidades del mundo del espectáculo y sobre todo mucho chismecito del bueno. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, manos a la obra. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ander Cell y Kerem Bürsin, esos dos nombres que inevitablemente siempre van juntos en nuestras mentes. Una pareja que surgió aparentemente de la nada y que conquistó nuestros corazones con su química innegable en la exitosísima serie, Senkalkam, o como la conocemos aquí en Latinoamérica, Love is in the Air. Recuerdo perfectamente el momento en que empecé a ver la serie. La trama era interesante, sí, pero lo que realmente me enganchó fue la conexión palpable entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. Esa mirada, esa sonrisa, ese lenguaje corporal, era imposible no darse cuenta de que había algo especial entre ellos. Y por supuesto, no era la única que lo pensaba. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla comenzaron a circular prácticamente desde el principio de la serie. Los fans, como detectives implacables, analizábamos cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada fotografía buscando la más mínima prueba que confirmara nuestras sospechas. Y la verdad sea dicha, no era difícil encontrarla. Las miradas cómplices durante las grabaciones, las risas compartidas en los descansos, los comentarios cariñosos en las publicaciones de Instagram, todo apuntaba a que la química que veíamos en la pantalla era mucho más que simple actuación. Pero, tanto Hande como Kerem, se mantenían herméticos, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Recuerdo especialmente una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre el tema. Kerem, con una sonrisa pícara, respondió algo así como, Hande es una gran amiga, la quiero mucho y disfrutamos mucho trabajando juntos. Hande, por su parte, añadió, sí, somos muy buenos amigos y nos apoyamos mutuamente. Amigos. ¿De verdad creían que nos íbamos a tragar esa? Pero seamos honestos, ¿quién puede culparlos por intentar mantener su vida privada alejada del ojo público? Imagínense la presión constante de los medios y de los fans, la invasión a su intimidad. Debe ser agotador. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por negar el romance, los hechos hablaban por sí solos. Y luego llegó ese momento que todos estábamos esperando, la confirmación oficial. Durante un viaje a Maldivas, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos, disfrutando de unas vacaciones románticas. La noticia explotó en las redes sociales. Los fans enloquecimos de alegría, celebrando el amor que había nacido en el set de grabación. Finalmente nuestras sospechas se habían confirmado, Hande y Kerem eran pareja. Su relación fue un torbellino de amor, risas y viajes. Los veíamos juntos en eventos públicos, compartiendo fotos adorables en sus redes sociales, declarándose su amor mutuamente. Parecían la pareja perfecta, la pareja de nuestros sueños. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo inventos de la prensa sensacionalista. Pero lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. La noticia fue devastadora. Muchos no entendíamos qué había pasado. ¿Qué había llevado a esa pareja tan perfecta a separarse? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión de la fama había sido demasiado para ellos. Otros que sus agendas de trabajo no les permitían pasar suficiente tiempo juntos. Y otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Pero más allá de las razones que hayan motivado su separación, lo cierto es que Hande y Kerem decidieron seguir caminos separados.
Y a pesar de la ruptura, ambos han demostrado mantener una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos agradables y demostrando que a pesar de todo, siguen siendo buenos amigos. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, ¿son solo amigos? Después de todo lo que hemos visto y analizado, ¿podemos creer que Ande y Kerem son simplemente amigos? La respuesta, en mi opinión, es un poco más compleja. Creo que efectivamente existe una amistad genuina entre ellos. Han compartido momentos muy importantes de sus vidas, tanto a nivel profesional como personal. Han superado juntos los desafíos de la fama y han aprendido a apoyarse mutuamente. Esa conexión, ese vínculo que han creado, es algo que va más allá de un simple romance. Pero también creo que la historia de Ande y Kerem es mucho más que una simple amistad. Hubo amor, hubo pasión, hubo una conexión profunda que marcó sus vidas para siempre. Y aunque ahora estén separados, creo que ese amor, de alguna manera, sigue presente en sus corazones. Quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos. Quizás decidan darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente sigan siendo buenos amigos, recordándose con cariño y respeto. Lo que sí es seguro es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Porque al final, Ande y Kerem nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la amistad puede ser un pilar fundamental en una relación y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y mantener siempre la esperanza de encontrar la felicidad. Y hablando de felicidad, ¿qué les parece si ahora hablamos un poquito de lo que están haciendo Ande y Kerem en la actualidad? Porque a pesar de la ruptura, ambos han seguido trabajando arduamente en sus carreras y cosechando éxitos. Ande, por ejemplo, ha participado en varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura muy querida por el público. Y además de su carrera actoral, Ande también es una exitosa modelo y embajadora de varias marcas importantes. Es una mujer imparable. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando sin descanso. Lo hemos visto en series, películas e incluso en obras de teatro. Su versatilidad como actor le ha permitido interpretar una amplia variedad de personajes, demostrando su talento y su dedicación al arte. Y al igual que Ande, Kerem también es una figura muy popular en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus fans. Ambos, a pesar de la separación, han demostrado ser personas resilientes, trabajadoras y talentosas. Han sabido superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas, inspirando a sus fans a nunca rendirse y a luchar por sus sueños. Y volviendo al tema de su relación, creo que es importante recordar que son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si decidieron seguir caminos separados, es porque era lo mejor para ambos. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. En lugar de obsesionarnos con la idea de que vuelvan a estar juntos, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras, en disfrutar de sus trabajos y en admirar su talento. Porque al final eso es lo que realmente importa, el legado que están construyendo como actores y como personas. Y para terminar, quiero compartir